Está bien. Bien, todos los niños y los jóvenes pasen a su clase, por favor. Si alguien quiere tomar algún otro lugar, si no está muy cómodo ahí donde está y se quiere cambiar, este es el momento en que puede hacerlo. Antes de compartir la palabra, quiero pedirles de manera muy encarecida que en sus devocionales diarios continúen manteniendo a nuestro hermano Héctor en sus oraciones. Necesitamos redoblar los esfuerzos, intensificar nuestra oración para que el Señor haga su perfecta voluntad en su vida, ¿sí? Así que el día jueves él estuvo en el hospital, tuve oportunidad de estar ahí con él y me dijo: salúdame mucho a los hermanos de la congregación. Él se acuerda mucho de todos ustedes y bueno, él, como ustedes saben, pues es un hombre muy amado por nosotros. ¿Cuántos lo aman a Héctor? Es muy amado, es un hombre, pues se vino a convertir en un hombre no solamente muy amado, sino un hombre que sirvió al Señor durante todo el tiempo, lo sigue sirviendo, aunque está ahorita postrado en una cama, pero está orando de una manera muy tremenda y Dios le está mostrando muchas cosas muy especiales. Entonces, él sigue orando por cada familia de la congregación. Y bueno, la Biblia dice que lo que sembramos cosechamos, entonces él está sembrando oración, hay que seguir orando por él, para que Dios cumpla su propósito en su vida, ¿verdad? Y todos podamos, si es la voluntad del Señor, verlo restaurado, regresar a reinstalarse nuevamente a las actividades ministeriales, ¿verdad? Yo platicaba con algunos hermanos por ahí y les decía, yo estoy seguro, estoy completamente seguro que si hiciéramos una encuesta en este lugar, si hiciéramos una encuesta la pregunta sería: ¿cuántos tuvieron un problema con Héctor Cholalpa? Les aseguro que ninguno. Y si eventualmente lo llegaron a tener, inmediatamente era un hombre que arreglaba todo, ¿verdad? Y eso habla de una buena relación que él pues llegó a tener y ha llegado a tener con el Señor, y pues nos da ejemplo de una vida de servicio al Señor, pero de una vida de un hombre pacificador, ¿verdad? Así que sigamos orando por él, ¿verdad? Sigamos teniéndolo en nuestras oraciones y que Dios cumpla su propósito, ¿verdad? Dios es soberano y Dios hará lo que Él deba de hacer, lo que es mejor para todos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues reciban los saludos de Él, ¿verdad? Me mencionó algunos nombres, pero si lo digo, pues a lo mejor alguno faltaría, ¿verdad? Pero Él se acuerda de todos, ¿sí? Así que inclina tu rostro ahí, vamos a orar por Él. Señor, en el nombre de Jesús,
En este momento oramos por la vida de Héctor, como esta casa de oración Fontana, y así como alrededor del mundo hay congregaciones que están orando por él. Asimismo nos unimos a ese clamor, a esa intercesión para que tú, Señor, que eres un Dios soberano, obres tu perfecta voluntad en su vida, Señor. Nosotros creemos que tú puedes obrar milagros, lo has hecho con nosotros, lo has hecho con mucha gente alrededor del mundo. Creemos que eres un Dios de milagros, pero también, Señor, creemos que eres soberano y que tú obrarás conforme a tu perfecta voluntad, Señor, y tú decidirás lo que es mejor. Lo ponemos en tus manos, lo encomendamos a ti, Señor. Ponemos en tus manos a su esposa, a sus hijos, y pedimos, Señor, que tú les des fortaleza en este tiempo, les des paz en el corazón, les des gozo también, Señor, porque sabemos que tú estás obrando y tú tienes un propósito bien claro y bien definido para él. Asimismo, Señor, oramos en estos momentos por la palabra que hemos de escuchar, la palabra que hemos de recibir, el consejo que proviene de ti, Señor. Abrimos nuestro entendimiento, abrimos nuestro corazón. Pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que tu palabra, que es viva y que es eficaz, penetre hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo de nuestro ser interior. Y este mensaje, como todos los mensajes que provienen de ti, cumplan el propósito por el cual será predicado en esta tarde. Dame la gracia, Señor, para poder transmitir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, y a mis hermanos, dales el entendimiento para poder recibir tu palabra con mansedumbre. Te lo pido en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Amén. Quiero que abran su Biblia, si son tan amables, por favor, en Romanos capítulo 2. Hemos estado estudiando los primeros 5 versículos de esta carta de Pablo a los romanos. Lo voy a leer así rápido, y el Señor nos ha ido llevando a estar hablando de cada uno de estos 5 versículos. El título del mensaje, pues usted lo puede ver ahí en la pantalla, y el título es Una buena moral no justifica. Una buena moral no justifica. De eso es de lo que trata el apóstol Pablo en estos primeros 5 versículos. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuántos saben que un día compareceremos ante el justo juicio de Dios? Un día todos inevitablemente llegaremos a ese día en el que estaremos ahí frente al trono de Dios, donde Él será el juez justo que obrará en la vida de cada uno de nosotros. El ser humano, hablando del tema, la buena moral no justifica a nadie. El ser humano por sí mismo elige en su voluntad propia hacer el bien o hacer el mal. Pero tanto una acción, ya sea de bien o de mal, depende de la conciencia moral. Que obviamente quien determina hacer el mal, su conciencia habla de que está cauterizada. Alguien que está pensando constante y continuamente en la maldad,
en hacerle mal a otros, pues no habla de una buena conciencia moral, por el contrario, habla de una muy mala conciencia moral. Pero la realidad que nos muestra la Biblia, y esto debemos de tenerlo muy bien claro, es bueno desarrollar una buena conducta moral, pero la moral no va a salvar a nadie. La buena moral ni salva a nadie y por ende no va a justificar a nadie. Sin embargo, hay personas alrededor del mundo que afirman y confirman que es muy bueno que se propague el evangelio, que se difunda el evangelio. De hecho, de eso hemos estado hablando, de la importancia de que cada uno de nosotros debemos involucrarnos en la evangelización de las almas que todavía no conocen al Señor. Es bueno que se difunda el evangelio de Jesús, pero los que se creen buenos o piensan que la buena moral los va a salvar, ellos dicen que la fe cristiana, o sea, que es bueno que se divulgue o se propague el evangelio, porque ellos dicen que la fe cristiana promueve un elevado estándar de la moral. Y desde luego, dicen ellos, esto trae como resultado pues un aumento en los niveles de decencia, de las buenas costumbres, del altruismo, el ser hacedores de buenas obras. Un cristiano debe de desarrollar dentro del marco de la buena moral el respeto, la honra. Debemos darle la honra a Dios, Él merece toda la honra, pero también debemos honrarnos, honra a quien honra merece. Pero también el ser cristiano nos lleva dentro del marco de la buena moral a desarrollar el pudor y muchas otras cosas más dentro de la moral. Dicen los que se dejan guiar solamente por la moral que el evangelio es necesario y es urgente que se predique en toda esta sociedad que está, pues valga la afirmación, está echada a perder. Entonces, con justa realidad y con justa verdad, ellos dicen, es bueno que se predique el evangelio. ¿Cuántos saben que es bueno que se predique el evangelio? Irónicamente, es por esa misma razón o por esa manera de pensar que hay mucha gente todavía alrededor del mundo que no siente ninguna necesidad en su ser interior del evangelio, porque ellos suponen haber ya alcanzado un nivel bastante aceptable con respecto a su moralidad. Por lo tanto, esa manera de pensar los ha llevado a afirmar con toda convicción en su corazón no necesitar del evangelio de Jesucristo. Ellos dicen, no, yo no necesito que se me predique el evangelio porque yo soy bueno y no le hago daño a nadie. Soy bueno o soy buena y no le hago daño a nadie. Pero la predicación del evangelio, dicen ellos, debe de ser para los delincuentes, para los criminales, para los pandilleros. Debe de ser la predicación del evangelio para los drogadictos, para los depredadores sexuales, para las prostitutas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por tal razón nos encontramos también con personas alrededor del mundo que piensan que los cristianos somos personas buenas que a veces hacemos cosas malas. ¿Qué tan cierto será eso? Los cristianos somos personas buenas que a veces hacemos cosas malas. Hay quienes lo piensan así. Pero el punto que a nosotros nos interesa es qué es lo que piensa Dios. Bueno, el veredicto que vemos en la Biblia respecto a ese pensamiento que algunos tienen es al contrario. Lo que la Biblia dice es que somos personas malas que a veces hacemos cosas buenas. No me crea a mí, crea lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, hablando del apóstol Pablo, en Romanos 3:10, no hay justo ni uno, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando Pablo está escribiendo
toda esta carta, aunque la está escribiendo a un grupo de creyentes de la ciudad de Roma, tiene Pablo en mente no solamente a esos creyentes gentiles, pero también tiene en su mente a los judíos, ¿sí? Y los judíos del tiempo de Pablo creían estar exentos de la ira de Dios por el simple hecho de ser linaje o descendencia de Abraham. Y también ellos se creían exentos de la ira de Dios porque también se creían que por el hecho de ser parte del pueblo escogido de Dios, pero también creían ellos que estaban exentos de la ira de Dios porque se sentían moralmente muy buenos y con un muy alto nivel en su decencia. Y bueno, la pregunta entonces que surge para aquellos judíos del tiempo de Pablo y para aquellos en este tiempo que pudiesen creerse muy buenos moralmente hablando, la pregunta sería la siguiente, escuchen esto con atención. ¿La buena moral justificará a alguien aunque no haya nacido de nuevo, o estarán también bajo la ira y la condenación de Dios por causa de sus pecados? ¿La primera o la segunda? Repito la pregunta y usted me dice, ¿primera o segunda? La buena moral que cualquiera de nosotros o los que nos están escuchando pudiera tener, aunque no haya nacido de nuevo, ¿lo salvará o también estará bajo la justa ira de Dios por causa de sus pecados? Están bajo la justa ira de Dios. Bueno, es que el tema es ese. La buena moral no salva a nadie, tampoco justifica a nadie. Bueno, eso es precisamente el tema que Pablo está tratando en este capítulo 2. En otras palabras, Pablo está enseñando que por muy alto que sea el nivel de la moral que alguien tenga, la buena moral jamás, hasta el día de hoy ha salvado a nadie ni lo salvará, tampoco lo justificará. Y el primero de varios puntos que trata Pablo en el capítulo 2 del versículo 1 al 5, que ya hemos venido estudiando, el primero es: el hombre se condena a sí mismo en el mismo instante en el que se levanta como juez para condenar a los demás, pero excluyéndose él mismo. Y dice ahí Pablo en Romanos 2:1, leo en la versión de las Américas, dice: por lo cual no tienes excusa. La Reina Valera 60 lee: o eres inexcusable. El griego traduce: no tienes apología. Esta palabra excusa o inexcusable es la palabra del griego apología, ya traducida. No tienes apología, es decir, no tienes defensa o alegato defensivo, no tienes manera de defenderte. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otros, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. A veces nos es muy fácil señalar, apuntar el dedo acusador. ¿Se acuerdan aquella mujer que le llevaron a nuestro Señor Jesucristo, que la sorprendieron ahí en el mero acto de adulterio? ¿Qué estaban haciendo aquellos escribas, aquellos fariseos, aquellos conocedores de la ley? La estaban juzgando. Señor, encontramos a esta mujer en el mero acto del adulterio, y la ley dice que a tales hay que apedrearlos. Si no hubiese sido por la intervención de Jesús que los confrontó, esa mujer hubiera muerto en ese mismo instante apedreada. Y Jesús los confronta y les dice: bueno, sí, así dice la ley, efectivamente, el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Y ese día esa mujer fue absuelta de sus pecados por la gracia y la misericordia que Jesús tuvo para con esa mujer, como es la gracia y la misericordia que ha tenido con nosotros. Porque nosotros merecíamos morir. Jesús en el Sermón del Monte
hablando precisamente acerca del juzgar. Él escribió diciendo o hablando a través, o sea, con el fin de confrontarnos y confrontar a la gente que lo escuchaba. Él escribió en Mateo 7:3: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Cuando dice ahí la paja, en el original se lee una brizna de paja, algo muy pequeño. Entonces dice Jesús: ¿por qué miras esa brizna de paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y ahí cuando dice la viga, el original lo traduce un gran madero, una viga muy grande, como estas que vemos aquí. ¿Se fijan cómo Jesús iba al punto? Y Jesús siempre va a ir al punto en el caso de nosotros, sus hijos. Porque a veces somos muy fáciles de juzgar cuando nosotros tenemos una viga impresionante en nuestro ojo. Versículo 4: ¿Cómo le dirás a tu hermano: déjame sacar esa brizna de paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y luego expresa una palabra que es muy fuerte, ¿eh? Es fuerte. Hipócritas. Yo lo digo así muy simple, pero yo creo que Jesús estaba enardecido. Hipócritas, saca primero la viga, el gran madero de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús está haciendo un relato figurado, no está hablando literal, ¿sí? Pero lo que Jesús está tratando de enseñar es que si tú o yo o gente que estaba ahí estaban ahí listos para amonestar o corregir a alguien, Jesús le está tratando de confrontar diciéndole: bueno, está bien, vas a confrontar a tu hermano, pero asegúrate de no estar tú practicando los mismos pecados que estás juzgando. Eso es en esencia lo que Jesús está enseñando. Vas a corregir a alguien. Ahora, ¿significa que ya no debemos corregir a alguien cuando vemos alguna conducta inadecuada en alguien? ¿Ya no debemos de corregirlo? No, no es eso lo que está enseñando Jesús. Jesús de hecho dice: sí, hay que corregirnos unos a otros, hay que amonestarnos en amor los unos a los otros, pero antes asegúrate no tener un madero grande de este vuelo que te impida ir y sacar la brizna. ¿Sí se entiende lo que Jesús estaba tratando de enseñar? Bueno, este verbo juzgar en el griego está expresando la idea de alguien que determina y hace una sentencia de juicio condenando a otro, pero excluyéndose él mismo, pero siendo igualmente culpable. ¿Sí se entendió? A veces nos es muy fácil señalar, condenar a otros, los pecados de otros, ¿verdad? Excluyéndonos nosotros, pero siendo igualmente culpables. El asunto es que luego a veces lo sabemos disfrazar muy bien. Por ejemplo, los fariseos del tiempo de Jesús le decían a la gente: no adulteren, y ellos eran adúlteros. Y luego Jesús también les dice, o mejor dicho, ellos, los fariseos, le decían a la gente: no roben, y ellos eran ladrones. Bueno, hoy siguen surgiendo esos fariseos que del tiempo de Jesús. Nada más que el día de hoy hay quienes en esta congregación, en cualquier otra, tienen la misma actitud que los fariseos y le dicen a la gente: ore, lea su Biblia, y ellos ni oran ni leen la Biblia.
Incluso hay pastores que le dicen a la gente: no le robe a Dios, dele a Dios lo que es de Dios. Y ellos no le dan nada a Dios. Así que el hecho de que alguien condene, escuchen esto mis hermanos, el hecho de que alguien, cualquiera de nosotros, y yo estoy incluido, cualquiera de nosotros que condene o juzgue los pecados de otro, eso en sí mismo a nadie justifica delante de la presencia de Dios, sino por el contrario, hace más severa su condenación. Eso es lo que dice el texto. Leamos otra vez Romanos 2:1. Por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que tú seas el presidente de cualquier nación, seas el hombre más prolífico que pueda haber en el mundo entero, el hombre más importante o la mujer más importante. Pablo dice: quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y es que hay ocasiones en que nos sentimos muy orgullosos de nuestra conducta, y orgulloso lo pongo así entre comillas, de nuestras conductas o de nuestra buena moral, porque no cometemos los pecados tan malvados, tan graves, tan obscenos, tan vulgares, tan inmorales que otros cometen, pero porque son pecados que los tenemos muy bien escondidos en una fachada de decencia y de buena moral. Por ejemplo, esto estoy tratando de que recordemos lo que hablamos la semana pasada para conectar con lo que sigue. Alguien puede ser moralmente muy bueno y estar detrás de una buena fachada de decencia y buena moral y ser un adúltero. Entonces yo preguntaba la semana pasada: ¿en verdad tú nunca has cometido adulterio? Y casi puedo estar seguro que si yo les pregunto, inmediatamente el 99.99% de las personas aquí van a responder: no, yo nunca, jamás, nunca. Yo siempre le he sido fiel a mi esposo o a mi esposa. Y eso es bueno, de eso se trata el matrimonio, fieles hasta que la muerte nos separe. Pero voy a hacer la misma pregunta ahora, de acuerdo al relato de Jesús, justamente en otra porción del Sermón del Monte que está en Mateo 5:28, porque Jesús estaba confrontando: ustedes oyeron que en la ley dice no adulterarás, pero, dice Jesús, ¿tú nunca has mirado a una mujer que no sea tu mujer para codiciarla? Ahí ya cambia el asunto, ¿verdad? Y esto quiere decir también que está implícita ahí la pregunta de Jesús: ¿tú nunca has tenido problemas con la lujuria? Y la semana pasada terminamos imaginando que si cada uno de nosotros tuviésemos un cable con una entrada de USB aquí en el cerebro y lo conectásemos a estas 4 pantallas, y en esas 4 pantallas se proyectara todo lo que tú o yo hemos dicho, en estas 4 pantallas se proyectara todo lo que tú o yo hemos pensado o hemos hecho en secreto por las últimas 24 horas, pregunta: ¿qué crees que estaría revelando acerca de ti o de mí? Y si soportarías que todos los que estamos en este auditorio viésemos a través de esas 4 pantallas tu panorama cerebral. ¿Aguantarías estar aquí? Están muy serios. La Biblia dice, el mismo Pablo hablando en el capítulo 2 de Romanos, pero en el versículo 16, Pablo dice que llegará un día en el que Dios juzgará, escuchen, los secretos de los hombres. Va a llegar un día en que el Señor va a sacar a la luz los secretos de los hombres y de las mujeres también, porque ahí hombre se está refiriendo al ser humano.
¿sí? Entonces llegará un día en el que el Señor juzgará ese secreto que tenemos muy bien guardadito, que nadie sabe, que nadie conoce, porque lo tenemos escondido detrás de una muy buena fachada de decencia y de buena moral. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 13, él escribió diciendo: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están, ¿cómo? Están al descubierto y están desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Esto significa que tu vida y mi vida es como un libro abierto delante de Dios. En otras palabras, no hay en ese libro abierto, no hay ninguna palabra, no hay ninguna frase, no hay ningún punto y coma, no hay ningún signo o acento que escape de la mirada de Dios, porque tú y yo delante de Dios somos como un libro abierto. Pero podemos, entre nosotros, podemos escondernos detrás de una fachada de buena moral y de buena decencia. Bueno, todos hemos escuchado una frase que a veces a mí me sorprende cuando yo veo acciones de algunas personas que por años han profesado ser cristianos, pero luego tienen reacciones tan carnales, tan malvadas, que no puedo evitar expresar esa frase: caras vemos, ¿qué? Corazones no sabemos. Así que dice Pablo en Romanos 2:2, mas sabemos, hay que saber, hermanos, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Esto quiere decir que Dios no solo es perfecto y recto en sus juicios, porque Dios siempre ha actuado y siempre actuará en plena conformidad con los hechos. Nadie puede decir nada en su defensa, porque Dios no es injusto. Dios no va a dar a nadie, al culpable no lo va a calificar como inocente. No, Él actúa en plena conformidad con los hechos. Y nadie, ante los hechos que desarrollamos o a los hechos que ve Dios, absolutamente nadie podemos tener argumentos de defensa, porque además, escuchen, uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente, que significa Él lo sabe todo, Él lo conoce todo y Él conoce a todos. Pero también Él conoce lo que hacemos en secreto, Él conoce aún lo que debimos haber hecho y no lo hicimos. Él lo conoce porque Él es omnisciente, a Él no podemos engañarlo. Y si el atributo de Dios de ser omnisciente no te convence, quiero decirte también que otro de los atributos de Dios es que Él es omnipresente. Él ve lo que nadie ve porque Él está presente en todo lugar, a donde quiera que vayamos, ahí está Dios. Por eso el apóstol Pablo también le decía a los Gálatas: no se engañen, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El segundo punto, conectándonos con lo que sigue a continuación, el segundo punto que Pablo trata en este pasaje que ya leímos, del capítulo 2, versículo 1 al 5, el segundo punto que él trata es que aquellos que se sienten moralmente buenos porque no le hacen daño a nadie, escuchen, albergan en su corazón la idea preconcebida de que escaparán del juicio de Dios. Ahí lo tienen bien guardadito, dicen: no, yo ante el juicio de Dios, no. Pero es una idea, dije yo, preconcebida.
Porque la realidad de lo que dice la Biblia es otra. Dice el capítulo 2, versículo 3, Romanos 2, 3. Y piensas esto, oh hombre. Y ahí me paró el Señor. Y piensas esto, oh hombre, oh mujer. Los pensamientos, mis hermanos, los pensamientos contienen un cúmulo de información que circula aquí en nuestro cerebro a través de las más de 100 millones de neuronas que todos tenemos y nos ayudan a estar conscientes de nuestro entorno. Pero además, los pensamientos empiezan a generar en el cerebro ideas que nos llevan a presuponer o a sentir que somos alguien que en realidad no somos. El pensamiento trabaja de una manera impresionante. Por ejemplo, hay quienes piensan y se sienten cristianos por el simple hecho de venir el domingo a la iglesia. Hay quienes sienten y piensan, tienen una idea preconcebida, que por el hecho de venir a la iglesia son cristianos. Algunos otros se sienten la última coca del desierto. Así que Pablo confronta a todos ellos, los que se sentían algo que en realidad no eran. Pablo los confronta, pero escuchen esto. Pablo trata de confrontarlos para hacer despertar la conciencia. Así es la palabra de Dios, mis hermanos. La palabra de Dios, cuando es predicada, cuando Dios nos habla a través de su palabra, no es para molestarnos, es para corregirnos, es para alinearnos a la voluntad de Dios, que es perfecta. Es para, yo le decía la semana pasada, nos va bien obedecer a Dios. ¿Cuántos saben que nos va bien obedecer a Dios? Es mejor obedecer a Dios que ser rebeldes, que ser desobedientes. A ningún rebelde le ha ido bien, a ningún desobediente nos ha ido bien cuando incurrimos en faltas, en desobediencias contra Dios. No nos va bien, pero sí nos va bien cuando obedecemos a Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. Dale el aplauso al Señor, dáselo con júbilo, con alegría. Eso es cierto. Entonces Pablo está confrontando a través de esta pregunta a esos que se sentían algo que en realidad no eran. Les dice, ¿piensas esto? ¿O te has creado en tu mente la idea, oh hombre, tú que juzgas al que tal hace y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Bueno, ya lo dije hace un momento, cuando Pablo está escribiendo esto, tiene en mente, en su mente tiene primariamente a los judíos. Y el problema de ellos es que ellos estaban pensando, tenían la idea preconcebida aquí en su mente y en su corazón de que ellos estaban exentos del juicio de Dios por ser descendientes de Abraham. Decían con mucho orgullo y petulancia, nosotros somos los escogidos de Dios, somos parte de la nación del pacto. Y si aplicamos el pensamiento que tenían los judíos de aquel tiempo a nuestros días, quiero decirles con tristeza, pero esa es la verdad, que en el día de hoy, en esta o en cualquier otra congregación, nos encontramos con personas que profesan ser cristianos, pero que caen en la misma trampa de sentirse algo que en realidad no son, y se convierten en personas o en creyentes hipercríticos, no críticos, hipercríticos, que viven juzgando a todo el mundo. Hay quienes dicen con aires de grandeza, escuchen esto, poniendo un ejemplo. Dicen así con mucho orgullo, nosotros predicamos y estamos en una iglesia de sana doctrina, pero con los hechos se demuestra lo contrario. ¿De qué le sirve a alguien predicar el evangelio, la sana doctrina, o exponerse a la sana doctrina y con los hechos hacer todo lo contrario a la sana doctrina? ¿De qué sirve? Incluso puede haber
predicadores de la sana doctrina que la predican, la trazan bien, la enseñan bien, pero a la hora de hacer decisiones, hacen decisiones no en base a la sana doctrina, sino en base a sus propios criterios muy humanos. Ahora, está el otro lado también. Si realmente consideramos que estamos creciendo debido a la sana doctrina, gracias a Dios, porque Dios nos permite caminar en la sana doctrina. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Qué bueno que el Señor nos permite tener la revelación por su Espíritu Santo de la sana doctrina. Pero si consideramos que estamos creciendo espiritualmente o estamos madurando debido a la sana doctrina a la que estamos expuestos, pues también deberíamos estar creciendo en humildad, ¿no lo creen? En otras palabras, un verdadero creyente no debería sentirse superior a nadie porque él mismo conoce su propio corazón. Nosotros conocemos, cada uno de nosotros conocemos nuestras propias maldades. Cada uno de nosotros sabemos lo que practicamos porque nadie lo ve. Nadie ve lo que tú haces en secreto o lo que yo hago en secreto. Todo creyente debemos estar conscientes de que no se nos olvide que si alguna virtud de nuestra vida hemos desarrollado, es única y exclusivamente por la gracia de Dios, no es otra cosa. Es la gracia de Dios en nosotros. No es porque somos muy buenos. ¿O sí? Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Es que yo soy muy sabio, yo soy muy inteligente, yo hago esto, yo hago aquello. Todo lo recibimos por la gracia de Dios, mis amados. Es por su gracia nada más. Es por su gracia nada más. Una ocasión Juan el Bautista vio a unos fariseos que venían a su bautismo y les habló fuerte. Y les dijo en Mateo 7:3, perdón, al revés, Mateo 3:7, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Escuchen lo que dice el versículo 9. Y no penséis. Juan el Bautista conocía el sistema de pensamiento que había en los religiosos fariseos y escribas. No piensen y digan dentro de sí mismos: a Abraham tenemos por padre, o somos descendientes de Abraham, porque yo os digo, dice en la predicación Juan el Bautista, yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. En otras palabras, no se crean la última Coca-Cola en el desierto. Ellos pensaron y se hicieron a la idea de que por el hecho de ser descendientes de Abraham, eso les concedía algo así como una especie de póliza de seguro de vida contra el justo juicio de Dios. Error. Ellos decían: nosotros somos descendientes de la nación del pacto, así que no hay de qué preocuparnos. Como posiblemente algunos de los que están aquí puedan decir: yo ya soy cristiano, no hay de qué preocuparme. Todavía nos falta mucho camino por recorrer, mis hermanos. El que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces decían ellos: no, nosotros somos descendientes de Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham. ¿De qué nos preocupamos? Y Pablo les dice: bueno, ustedes tienen muchas razones o todas las razones del mundo para preocuparse, porque en aquel día, en el día del juicio, nadie, absolutamente nadie, escapará del justo juicio de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
En Romanos 3:9, ya lo leí, lo repito otra vez, dice, ¿qué pues? Dice Pablo, está confrontando a aquellos que decían, yo soy judío, ya la tengo el reino de Dios ganado. No, dice Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, los judíos. Y Pablo responde ahí, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecados, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, digan, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 20 del mismo capítulo 3 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. No es por obras para que nadie se gloríe, es por fe y es por su gracia. Ahora, ningún niño, ningún joven o señorita y tampoco ningún adulto de los que estamos aquí presentes podemos pensar y tener la idea preconcebida, ni siquiera por un momento, de que por el simple hecho de que tus padres o quien quiera que sea cristianos te van a librar del justo juicio de Dios. A lo mejor algún joven pueda decir, mi papá es cristiano, ya la hice. No, no es cierto. Ningún esposo o ninguna esposa puede pensar que porque su cónyuge es cristiano, en el día del juicio será librado. No, no. Tampoco alguien será librado por el hecho de ser miembro de una congregación cristiana, aunque esa congregación cristiana predique sana doctrina. No, pues es que yo estaba en la congregación y ahí se predicaba sana doctrina. Sí, pero no naciste de nuevo. No te arrepentiste de tus pecados. Más bien, alguien será librado del justo juicio de Dios, escuchen, cuando manifieste un genuino arrepentimiento de sus pecados y experimente de manera personal el nuevo nacimiento. Entonces la cosa cambia. El Señor Jesús fue muy fuerte en su sermón del monte cuando dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? En el día del juicio. Muchos me van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces dice Jesús, les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Yo quiero que ponga atención, porque el Señor está rechazando personas que estaban en una congregación haciendo cosas sorprendentes en el nombre del Señor. Estaban echando fuera demonios, estaban profetizando, había muchos milagros, pero no eran conocidos en el reino de Dios. Escuchen esto, mis hermanos, lo que realmente va a hacer la diferencia en el día del juicio será nuestra verdadera fe en Jesucristo. Y esa verdadera fe se hace evidente por medio de las obras. Ya sabemos que no son las obras las que salvan, pero la fe que salva produce obras y un sincero deseo de obedecer a Dios. ¿Estamos de acuerdo? No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Es diferente, ¿sí? Y esa es suficiente razón para entender que un verdadero creyente vivirá todos los días de su vida cristiana en pie de guerra contra el pecado, porque tú y yo, como verdaderos cristianos nacidos de nuevo, estamos en una lucha de todos los días. Y te tengo buenas noticias, esa lucha no se va a terminar hasta que el Señor nos llame a su presencia o venga por segunda vez. Seguiremos luchando una y otra vez contra el pecado, y si eventualmente
en algún momento dado eres vencido de alguna tentación, y eso a todos nos va a suceder. Pero lo que va a hacer la diferencia es que cuando caemos en alguna tentación, cometemos algún pecado, nos volvemos a Cristo en arrepentimiento y le decimos: perdóname, Señor, de todos mis pecados. Eso es muy diferente. Porque hay quienes caen, se dicen cristianos y caen en algún pecado y se siguen deleitando en el mismo pecado. Y no me estoy refiriendo, cuando estoy hablando de volvernos a Cristo en un genuino arrepentimiento, no me estoy refiriendo a aquel sentimiento de remordimiento que luego nos viene cuando cometemos algún pecado, que nos sentimos mal, pero no hay un genuino arrepentimiento, porque lo que es solamente un remordimiento. Así que la vida del cristiano es una vida de constante lucha, pero también es una vida de constante arrepentimiento, y es una vida que debemos caminar por fe. Es una vida de constante lucha, es una vida de constante arrepentimiento, y es una vida que debemos de vivir los cristianos por fe y no por lo que se ve. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice en Proverbios 28:13, hablando Salomón, él dijo: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, escuchen, alcanzará misericordia. Dios es bueno, mis hermanos. Dios es bueno. Es infinitamente bueno. No podemos entender, en nuestra mente limitada y finita, no podemos entender lo impresionante de la bondad de Dios. El gran problema de aquellos, pues, que se sienten moralmente buenos porque no le hacen daño a nadie, es que ellos piensan y han albergado en su corazón la falsa idea, y hago énfasis, la falsa idea de que todo a su alrededor está bien siempre y cuando puedan mantener siempre y cuando puedan mantener detrás de una fachada de decencia frente a los demás, que puedan seguir caminando aún teniendo cosas en su corazón de las cuales hay que arrepentirse. No, todo está bien, nadie sabe nada. Mi esposa no lo sabe, mis hijos no lo saben, o la esposa puede decir: mi esposo no sabe nada, etcétera, porque estás escondiendo esas cosas que pueden estar aquí muy ocultas. Las puedes estar escondiendo detrás de una fachada de decencia y de buena moral ante los demás. ¿Sí saben a lo que me estoy refiriendo? ¿Sí se entiende lo que estamos hablando? Bueno, el tercer punto que Pablo trata en este pasaje es que aquellos que presuponen ser muy buenos moralmente porque no le hacen daño a nadie, malinterpretan la bondad y la paciencia de Dios. Dice Romanos 2:4: o menosprecias las riquezas de su benignidad, y aunque no lo dice, está implícito en la segunda parte, las riquezas de su paciencia, las riquezas de su longanimidad, ignorando que su benignidad nos debe de guiar al arrepentimiento, que su benignidad te guía al arrepentimiento. En otras palabras, esto significa que lo que Pablo está tratando de decirnos es que hay personas, otra vez, que piensan y tienen la idea de que no tendrán problemas con la ira de Dios en el futuro porque no la tienen en el presente. Pero solamente piensan, es una idea preconcebida. Yo no voy a tener problemas en el futuro con la ira de Dios, porque piensan, porque lo tienen detrás de una fachada de buena moral, piensan que todo está bien. Por eso dicen: yo no tengo problemas en el presente con la ira de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Son personas que por el hecho de estar recibiendo las muestras de la bondad de Dios, piensan que son favoritos de Dios.
Piensan ellos, tienen la idea preconcebida de que Dios es tan bueno que no va a mandar a nadie al infierno. ¿Cuántos saben que Dios no tiene hijos favoritos? ¿Cuántos saben que efectivamente Dios no manda a nadie al infierno porque cada pecador cuando rechaza al Señor solito se va al infierno? Sí. Entonces hay quienes dicen, no pasa nada. Yo no voy a tener problemas con la ira de Dios en el futuro porque en el presente no está pasando nada. ¿Qué no te has puesto a pensar que eso tiene que ver con la bondad de Dios? Las riquezas de su bondad, las riquezas de su benignidad, las riquezas de su paciencia, bondad y benignidad del Señor. ¿Sí has pensado eso? Hay quienes piensan que por tener un buen trabajo, tener una buena casa, tener un buen auto, tener buenos hijos, estar trabajando en un ministerio dentro de la iglesia, hay quienes piensan que son privilegiados de Dios. Y todo eso está bien. Es bueno tener una casa, no estoy diciendo que sea malo, es bueno si Dios te provee todo lo que tienes, está bien. Pero Pablo quiere hacernos ver que todo eso tiene que ver, escuchen esto, mis hermanos, todo lo que tú tienes, aparte de ser bueno, aparte de reconocer que Dios nos ha provisto todo eso tiene que ver con las bondades que provienen de Dios por su gracia y por su misericordia, no por ser favoritos de Dios. Si tienes todo eso, qué bueno. Qué bueno que lo tienes. Si tienes hijos buenos, qué bueno que tienes buenos hijos. Pero no te sientas orgulloso diciendo es que yo soy buen padre. No le hago daño a nadie. Nunca he hecho daño a mis hijos. Nunca he hecho esto. Nunca he hecho aquello. Es la gracia de Dios. Es la bondad de Dios. ¿Sí o no? Es la pura bondad de Dios. Alguien dijo, escuchen este pensamiento muy interesante, que el propósito de la bondad de Dios no es pasar por alto el pecado, sino estimularnos al arrepentimiento. En otras palabras, no por el hecho de que al estar practicando algún pecado y no te pase nada, eso signifique que tiene tu pecado la aprobación de Dios. Más bien Dios, debido a las riquezas de su bondad, paciencia, longanimidad, está permitiendo que procedamos al arrepentimiento. Nos está dando tiempo. Él es paciente. A ver hasta cuándo. A ver hasta cuándo. No pasa nada. No sucede nada. Pues voy a seguir viendo pornografía. Pues voy a seguir haciendo esto, voy a seguir haciendo aquello. No pasa nada. No nos confiemos, hermanos. Yo compartí el miércoles un mensaje que hablé de la bondad de Dios. Les recomiendo que lo escuchen. No porque yo lo prediqué, sino porque es la palabra de Dios. Y yo dije que este término bondad es un término que en su traducción se asocia con la misericordia. Bondad se asocia con el amor constante de Dios, con su fidelidad, con su gracia y la expresión y la manifestación de todo lo bueno que procede de Él. En otras palabras, si alguien quiere experimentar la manifestación de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, de la gracia de Dios, de la soberanía de Dios, escuchen, la puerta por la que debemos entrar es por la bondad de Dios. Debemos abrir esa puerta de la bondad de Dios. Y una vez que abres la puerta de la bondad de Dios, te vas a encontrar con su gracia, con su misericordia, te vas a encontrar con su sabiduría, te vas a encontrar con su sanidad, te vas a encontrar con todo lo bueno que procede de Dios. Eso es la pura bondad de Dios. Pero escuche, no debemos ignorar y menospreciar y mucho menos jugar con la bondad de Dios. En Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo hace una advertencia que debemos de tomar muy en serio, mis hermanos.
Romanos 11:22. Dice Pablo, mira pues. Ese término mirar se traduce pon atención, pongamos atención. Mira pues, por un lado, la bondad que está asociada con la misericordia, con la gracia de Dios, con la soberanía de Dios. Por un lado, mira pues la bondad de Dios y la severidad de Dios. No estamos hablando de que la severidad de Dios tiene que ver con la crueldad de Dios. Dios no es ningún sanguinario. Dios es bueno, pero es justo. Mira la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ay, yo no quiero ser cortado. Por eso todos los días tenemos que ir a la presencia del Señor en una actitud de genuino arrepentimiento, no de remordimiento. Yo estoy convencido, mis hermanos, plenamente convencido, que una entre otras de las razones por las cuales tú o yo y este planeta, con todos los habitantes que hay en esta tierra, yo estoy convencido que no hemos sido destruidos solamente por el hecho de las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad. Sus riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad nos siguen dando la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Yo estoy convencido de eso. Porque si no, ¿desde cuándo ya el Señor hubiera acabado con este mundo? ¿Ustedes no creen que con todo lo que se está viendo alrededor de este mundo, ustedes no creen que Dios está hastiado con tanto pecado y tanta maldad que se sigue multiplicando y se seguirá multiplicando? ¿No creen ustedes que Dios ya pudiera en un instante haber acabado con todo este planeta? ¿Y sabe por qué no lo ha hecho? Por las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad. Mis hermanos, no malinterpretemos la bondad de Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los cristianos, aquellos que se sentían buenos moralmente porque no le hacían daño a nadie. Nosotros somos buenos, no pasa nada. Sí, no pasa nada porque eres merecedor, estás experimentando las muestras de la riqueza de la bondad de Dios, la manifestación de la bondad de Dios. Y lo voy a decir de esta manera para que lo entendamos. La manifestación de la bondad de Dios, escuchen esto, mis hermanos, tiene fecha de expiración. Y esa fecha de expiración solamente Dios la conoce. Las riquezas de la bondad de Dios o la manifestación de la bondad de Dios para tu vida, para mi vida y para este mundo tiene una fecha de expiración. Pero esa fecha de expiración solamente la conoce Dios, ni tú ni yo. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. Ahora, si alguien piensa y tiene la idea preconcebida que por el simple hecho de ser moralmente bueno y no hacerle daño a nadie, eso nos va a dar la entrada al reino de Dios, perdóneme que lo diga de esta manera, pero nos estamos engañando a nosotros mismos pensando que somos cristianos o pensando que eres cristiano y vas camino al cielo, cuando la realidad es que no vas camino al cielo sino al infierno. Los que piensan que son moralmente muy buenos porque no le hacen daño a nadie, dicen yo soy cristiano y lo dicen con convicción, pero no han nacido de nuevo. Están pensando, tienen la idea preconcebida en su mente y en su corazón que van al cielo, cuando en realidad van al infierno, van directos al infierno, a menos que se arrepientan de sus pecados. El cuarto y último punto que Pablo trata en este pasaje es que el hecho de que alguien se crea moralmente bueno porque no le hace daño a nadie, en ese sentido está atesorando ira para el día de la ira. Dice Romanos 2:5.
Mas por causa de tu terquedad, o la Reina Valera lo traduce, o por la dureza de tu corazón no arrepentido, por causa de tu terquedad. Una persona terca habla de una persona obstinada, aferrada, desobediente. No es dócil, es rebelde, es inflexible, es una persona terca. Y dice Pablo que por causa de todo eso está acumulando ira, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Alguien que se cree muy bueno y no le hace daño a nadie, no está entendiendo que su buena moral no lo va a salvar y tampoco lo va a justificar. Por el contrario, no está entendiendo que está acumulando ira para el día de la ira. No lo entiende. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. La versión Reina Valera dice literalmente: estás atesorando ira para el día de la ira. Como cuando alguien tiene una cuenta bancaria y empieza a hacer ahorros, y cada semana le pones dinero y le pones más dinero y le pones dinero. ¿Qué va a suceder con esa cuenta? Se va a ir acumulando tu ahorro. Bueno, todo aquel que se cree muy bueno moralmente, porque no le hace daño a nadie, también está acumulando o atesorando, pero escuchen, no dinero, sino ira para el día de la ira, porque se cree muy bueno. Bueno, yo espero, y aquí voy a terminar, voy a concluir. Y algunos dicen: gloria a Dios. Yo espero, es el deseo de mi corazón, pero muy por encima del deseo de mi corazón es el deseo de Dios, que después de todo lo que Dios nos ha mostrado a través de estos dos mensajes que yo compartí la semana pasada y podamos entender y nos quede muy bien claro y lo hagamos una convicción en nuestro corazón. Tu buena moral, si es que tuvieras una buena moral o tienes una buena moral, jamás te va a proveer la salvación y tampoco la justificación. Por más bueno o por más moral que tú seas, porque si tú crees que tu buena moral te va a salvar porque no le haces daño a nadie, pues la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que estamos expuestos al justo juicio de Dios. Sí. Lo que sí nos va a salvar es arrepentirnos de todos nuestros pecados, nacer de nuevo. Y si tú ya recibiste el beneficio de la salvación, te arrepentiste de tus pecados, naciste de nuevo, pero eventualmente te has deslizado o estás practicando o estamos practicando algún pecado que sabemos y estamos entendidos que ofenden a Dios, hoy es el día de arrepentimiento. Porque tal vez mañana no va a haber oportunidad. Hoy es el día. Si no lo haces o si no lo hacemos, puede venir el Señor y traer para nosotros su justo juicio. Podemos ser cortados, podemos ser eliminados. Yo no quiero. Por eso decidamos en nuestro corazón, mis hermanos, decidamos en nuestro corazón pedirle perdón a Dios y no señalemos a nadie. Esta gente que no conoce al Señor son una bola de pecadores, se van a ir al infierno por sus pecados. Cuidado, cuidado. Porque tú que juzgas y cometes los mismos pecados, ¿piensas que escaparás de la ira de Dios? Tampoco te recomiendo que albergues en tu corazón la idea preconcebida de que escaparás del justo juicio de Dios porque piensas que ya estás en la fe de Jesucristo y que eres un cristiano.
No menospreciemos pues la bondad y la paciencia de Dios. No la menospreciemos. Más bien digámosle al Señor: Señor, gracias porque has tenido paciencia para conmigo. Debiendo ya ser disciplinado de una vez y por todas, has sido tan paciente con nosotros. Sí. Hoy es el día de arrepentimiento, mis hermanos. Pidámosle perdón al Señor. Amén. Porque la buena moral jamás justificará a nadie. ¿De acuerdo? Oremos. ¿Quiere ponerse de pie un momento? Y así de pie, con sus ojos cerrados, yo quiero pedirle que haga usted algo así como un examen de tu conciencia. Que hagamos un examen de nuestras conductas, de nuestros pensamientos. Y que al momento que tú estás pensando en ese examen, que Dios pase como por una pantalla en nuestra mente y en nuestro corazón, pase todo aquello que has pensado, todo aquello que has dicho, aquellos secretos que están ahí detrás de una fachada de muy buena moral y de muy buena decencia, que tú puedas decirle: Señor, perdóname, no quiero jugar con tu bondad. Cierra tus ojos ahí, no te distraigas con nada. Habla con el Señor y solamente tú y Dios. Solamente Dios y yo conocemos lo que hay en nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús, tú nos llamas al genuino arrepentimiento, a pedir perdón por nuestros pecados. Y aquí estamos, Señor. No queremos pensar o tener la idea preconcebida de que por nuestra buena moral o por nuestra decencia o nuestras buenas obras tenemos heredado ya en sí mismo el reino de los cielos. No, Señor. Señor, aquí está nuestra vida delante de ti. Queremos que tú nos limpies, que tú nos purifiques, porque no sabemos, Señor, cuándo nos llegará el día, cuándo nos llegará el momento. Sabemos que todos vamos a morir, a todos nos llegará el momento, a todos nos llegará la hora. Pero cuando nos llegue esa hora, Señor, que puede ser un momento, en un abrir y cerrar de ojos, abruptamente, en el cual posiblemente ya no estemos en este mundo, pero que cuando tú nos llames a tu presencia, Señor, podamos rendir buenas cuentas, Señor. Que cuando tú nos llames a pedir cuentas, que podamos decirte: sí, Señor, yo me arrepentí de mis pecados, o yo fui un obstinado. No, Señor, ayúdanos, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu fuerza, necesitamos tu perdón. Gracias te damos por las riquezas de tu bondad, de tu paciencia, de tu benignidad, de tu longanimidad, Señor. Porque si no fuese por tu bondad, Señor, ya hubiésemos sido cortados de este mundo, Señor. Pero tu bondad ha sido manifestada a nosotros, Señor, esperando, nos estás dando el tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. Oh, qué bueno eres tú, Señor, qué bueno eres tú, Señor. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Como iglesia te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque posiblemente no hemos dado el grado que tú demandas de nosotros, Señor. Un grado de santidad que a ti te agrade, Señor. Perdónanos, Señor, porque quizá nos hemos entretenido en tantas cosas alrededor de este mundo, tantas cosas que nos han distraído y nos han desviado del camino, Señor. Antes que seguirte a ti, Señor, amándote a ti, agradándote a ti, purificándonos cada día, luchando cada día contra el pecado, Señor. Estamos arrepentidos. Límpianos, Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí está nuestra vida. Límpianos, purifícanos, Señor. Ya sabemos que la buena moral no va a salvar, no nos va a justificar. Es solamente, Señor, el nacer de nuevo. Es solamente el ir a tu presencia, Señor, y ahí pedirte que nos limpies y que nos purifiques, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza al Señor?
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por advertirnos una vez más a través de tu palabra, Señor. Oh, Señor, has sido bueno, Señor. Gracias por tu bondad, paciencia y longanimidad, Señor. Porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Gracias. A ti sea toda la gloria y toda la honra siempre, Señor. Amén y amén. Tome su lugar un momento para que les den instrucciones los servidores, cómo pueden ir saliendo. De acá de mi lado derecho pueden ir saliendo todos. Que Dios les bendiga. Les recordamos, tenemos servicio entre semana, el miércoles a las 7 de la tarde o el próximo domingo a la 1 de la tarde. Tenemos reuniones virtuales para todos los matrimonios. Les invitamos también a que se conecten. Si hubiere alguna persona que no habla español, tenemos reuniones virtuales en inglés. La palabra se está predicando en inglés también todos los martes a las 7 de la tarde. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.